Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Les habla Omar Cabrera y este es su programa Visión de Futuro, donde traemos palabra de Dios para tu vida, para traer iluminación a tu entendimiento, para que recibas del Señor las estrategias que necesitas para vivir una vida de victoria. Siempre declaramos que el plan de Dios para tu vida es perfecto. Ese plan perfecto muchas veces se ve detenido, desviado, naufraga, es atacado por otra voluntad, que es la voluntad del enemigo. Juan nos dice en su evangelio, que el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Pero el Señor viene a tu vida para darte vida y vida en abundancia. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Bienvenida Alejandra, qué alegría tenerte en este programa. Una alegría estar aquí. Dios tiene un plan para nosotros, pero hay otras fuerzas que nos quieren desviar de ese plan. Muchas veces dicen son dos fuerzas, pero al pensar en dos fuerzas uno piensa, bueno, son coexistentes, tienen la misma fuerza, tienen el mismo poder, la misma influencia, y no es así. El que viene a destruir en nuestras vidas es un ser creado. Aunque el plan de él es la destrucción total de la imagen de Dios en nosotros, tenemos que entender que Él es limitado y que nosotros, como escuchábamos esta mañana en esa prédica, ¿no? Le damos derecho o no, le damos cabida o no para que ese plan ajeno a la voluntad de Dios se cumpla. Yo citaba recién Juan 10:10. Busqué la palabra destruir en el original griego y es nefasta, o sea, determinante, ¿no? Dice que esa palabra destruir, que sería apolotoni en griego, es sacar de circulación, abolir, poner fin, arruinar, dejar inútil, asesinar, dar sentencia de muerte, perder, destruir, figurativamente, consagrarse a la miseria eterna del infierno. Todo eso está encapsulado en el plan del enemigo para nosotros. Ahora, Primera de Juan dice, y ahora sí cito la epístola, que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Dios tiene un plan perfecto. El enemigo viene por detrás, porque no enfrenta a Dios el Padre, trata de ir a buscar el eslabón más débil y ahí tratar de traer destrucción, traer engaño, mentira, robar, hurtar, confabularse, ¿no? Hacer cosas solapadas, hacer las cosas en oculto. Pero Jesús vino para restablecer el plan de Dios para nuestras vidas y para que todo lo que el diablo quería hacernos sea cancelado. Si algo el diablo está haciendo es porque no le hemos dado de vuelta el dominio, el control, la autoridad al Señor. Y por eso es que viene la destrucción. Porque es bien claro lo que dice ahí. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Tremendo. El diablo quiere venir a destruir. Pienso en el accidente que tuve yendo a Rosario, íbamos
con uno de los predicadores, él iba manejando y de repente siento que algo está por pasar y le digo, mira, ponete el cinturón. Algo que no era necesario en esa época todavía, no era ley. Yo ya lo tenía por costumbre, le digo a él que se lo coloque. Y Dios, sabiendo lo que se venía, levantó a 1000 kilómetros de distancia intercesoras que estuvieron clamando y vieron cómo venía el auto, el sol detrás, el camión que se cruzó, que quedó encandilado por el sol y no vio que estaba el vehículo mío viniendo. Vieron todo, toda la escena. No sabían quién estaba en el vehículo hasta que yo, 5 días después, termino en Mendoza diciendo tuve un accidente y las mujeres estas se ponen a llorar porque ellas lo habían visto y se pusieron a clamar por todos mis hermanos y finalmente por mí. Gracias a Dios que no pararon con mis hermanos nada más. El diablo tenía un plan de destrucción, pero Jesús vino para deshacer toda obra del enemigo. No, es maravilloso, ¿no? Y qué esperanza que tenemos de poder aferrarnos al Señor y entender de que no importa lo que el enemigo quiera hacer, el Señor nos da la victoria. Tenemos la victoria. Diría un siervo al que le traduje varias veces, la victoria de Jesús en la cruz es por 100% del tiempo sobre 100% del enemigo. O sea, no hay algún área en la que Cristo no haya vencido en la cruz. Y gracias a esa victoria de Jesucristo en la cruz, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. La clave es aceptar esa obra del Señor, que se haga eficaz para mí, porque uno puede decir, no, yo estoy bien, yo no necesito. Claro. Sí, la obra de Cristo en la cruz es suficiente, pero esto, o en esta área, no, la victoria fue total. Cuando Él dijo consumado es, estaba hablando de todo. No consumado es salvo ese pecado que te inventaste o salvo esa situación que estás viviendo. Esa gente que dice, sí, pastor, pero... Yo digo, ¿cómo no pueden entender que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue completa? Que Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo. Cuando entiendo esto y se me hace luz, voy a ver que ese plan de sacarme de circulación, de ponerme fin, de arruinarme, de dejarme inútil, de darme sentencia de muerte, de abolirme, de consagrarme a la miseria del infierno, ¿no? Figurativamente, eso es lo que significaba la palabra abolir. Todo eso se cancela. Todo eso se cancela. Puede el argumento del diablo ser, bueno, pero acordate de lo que hizo. Pero si ya Cristo hizo la obra en la cruz, hasta lo que hice quedó ahí. Esa acta que me era contraria quedó clavada en la cruz del Calvario y yo tengo victoria completa. Amén. Sobre todo el enemigo, todo el tiempo. Amén. Ahora, algo que tenemos que entender es que el diablo es un excelente mentiroso. Es el padre de la mentira, dice la palabra del Señor. Es el que está acusando a los hermanos de día y de noche delante del trono de Dios. Es el que va a tratar de frenarte llenándote de culpabilidad y de esa sensación de sentirme indigno delante de Dios por lo que hice en el pasado. Y a través de esas mentiras te va a robar la herencia, porque eso es lo que el diablo quiere. Él viene para robar, matar, destruir. Te quiere robar la herencia, te quiere robar la victoria, te quiere robar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por tu vida. No dejes que el diablo te mienta más. Uno de los versículos favoritos tuyos, ¿no? En Juan 8. Cuando yo conozco la verdad, ¿qué pasa?
Tengo libertad. Esa verdad me hace libres. Dice, verdaderamente libres. Si permaneces en mi palabra, Upa. creo que ahí hay un secreto, ¿no? Permanecer en la palabra. Ahí vamos a conocer la verdad y esa verdad va a traer libertad. Si yo permanezco en la palabra, no acepto la mentira del diablo. Si yo permanezco en la palabra, que es la verdad de Dios, no me voy a dejar engañar por el enemigo. No voy a dejar que el diablo tuerza, como hizo con Eva. Pero no vas a morir, querida. Tal cual. Ah, no voy a morir. No. Vas a seguir vivita y coleando. Porque el diablo es así. Sí. Trata de ver cuánto sabes de la verdad. Tal cual. Cuán parado y firme y aferrado estás en Sí. las revelaciones del Señor. Y en base a mi reacción, a mi duda, a que, ¿será que es una rema personal o es algo que escuché por ahí? No, y él siempre está cuestionando la verdad. Sí. ¿No? Pensaba, ni bien Jesús se bautiza, que sale de las aguas, Dios declara, este es mi Hijo amado. Y lo primero que le dice a Jesús, si de verdad eres el Hijo de Dios. Y es lo que hace. Y si se lo hizo a Jesús, mi hermano mayor, seguro que me lo va a hacer a mí. Pero como hijo de Dios, ¿vos creés que si la palabra de Dios lo declara y yo permanezco en esas palabras, conoceré la verdad? Ahora, yo creo que esa conocer es íntimo. No conocer Revelación. mentalmente, sino experimentalmente. Y esa verdad que conozco es la que me va a traer verdadera libertad. Te invitamos a conocer y a ser parte del Centro Regional Rafaela, el cual cuenta con 32 lugares de reunión y su sede central en la ciudad de Rafaela. Los pastores Daniel y Carla Duarte te esperan en Río de Janeiro 131, todos los domingos a las 8, a las 10 y a las 18 horas. No dejes pasar ni un día más para encontrarte con Dios. Cuán importante es permanecer en la palabra de Dios y que su palabra permanezca en nuestros corazones, porque sabemos que hay tantas voces que escuchamos, ¿no? A lo largo del día. Sí, sí. Nuestra propia voz interna, la voz del enemigo, la voz del mundo. ¿Cuántas voces nos hablan? Y tenemos que estar sensibles. Así como la madre, ¿no? Que en medio tremendo, sorprendente. de tantos niños, cuando llora el propio, el oído ya está, ¿no? Entrenado. Y uno sale corriendo porque sabe que es su hijo, su hija. Y yo creo que así tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. Bueno, yo pensaba, ¿no? Juan, capítulo 10, Jesús está hablando y dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A papá hacía el chiste de disfrazar la voz y que la gente no lo reconozca cuando hablaba por teléfono, en la época en que no había identificador de llamada, era fácil hacerlo en esa época. Y él siempre engañaba a todo el mundo de que... Pero acá Jesús dice que si somos ovejas de Él, vamos a saber escuchar esa voz. Creo que es algo en lo que nos tenemos que entrenar. Sí. Profundizar de tal manera en la palabra del Señor. Conocer la verdad que nos hace libres. Saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
que cuando otras voces hablen, no me distraigan, o cuando otros bebés lloren, no me alarmen, porque no es mi crisis, no es mi bebé, no es Dios el que me está hablando, sino que son otras voces. Y aprender a aquietar nuestras emociones, aquietar nuestros pensamientos, cancelar argumentos que se nos pueden meter en la cabeza, aquietar todo eso para ser sensibles a la voz de Dios. Cuanto más conozco de la palabra, más podré reconocer si la voz que me está hablando coincide con lo que Dios me dejó escrito, plasmado, en blanco y negro, para que yo lo conozca bien. Voy a saber si coincide con el original o es una copia. No, y aún Omar pensaba, cuando vino el diablo a tentarlo a Jesús, usó la palabra. Sí. Usó la Biblia. Pero Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra que el diablo estaba diciendo era bíblica. No la estaba inventando. Era bíblica. Pero no era Dios el que la estaba diciendo. ¿No? Y qué sensibilidad, qué discernimiento necesitamos desarrollar. ¿No? Aún pienso cuando pasaron por esta aldea de samaritanos que no los recibieron y los discípulos. ¿Querés que llamemos fuego del cielo? Llamemos fuego del cielo. ¿Y era bíblico? Era bíblico lo que hizo. Había hecho Elías o Eliseo. ¿Quién fue? Elías, me parece que era Elías. Estaba en la palabra. Y Jesús le dijo, no. Ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, cuán importante, porque el diablo conoce también la Biblia. Bueno, dice ahí en Santiago, ¿no? Que ellos creen y tiemblan. Creen la palabra de Dios, tiemblan, pero no se les ha hecho rema, no es vida, no es iluminación, es una palabra de juicio. Esa espada de doble filo que discierne hasta lo más profundo y que percibe cuáles son las motivaciones y... Porque uno puede predicar la palabra, pero si la motivación es incorrecta. Ha pasado con tantos que predicaban la palabra e hicieron que mucha gente caiga en engaño. Sí. Jim Jones era uno de ellos, ¿no? Que hizo que en Guyana se suiciden más de 900 personas. Y él predicaba la palabra. Pero por no tener esa sensibilidad a lo que es la verdadera voz del Señor. Si yo permanezco en ustedes y mis palabras, y ustedes permanecen en mí, esa unión tiene que ser profundísima, cosa de que cuando venga una palabra con el espíritu incorrecto, yo pueda discernir que esto no sale del corazón o, como decías vos, de la boca de Dios. Uno puede agarrar la palabra y torcerla para provecho personal. Pero acá Jesús está diciendo, diablo, no, mira, discúlpame, escrito está. No, escrito está. Y él hablaba del corazón, de la revelación. Solo a tu Dios adorarás, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Por eso es que el Señor dice, si ustedes dieren oído a mi voz y guardan mi pacto. O sea, es las dos cosas. El pacto es lo escrito. Pero el oír esa voz es captar el espíritu de la palabra. La letra mata, pero el espíritu es el que trae vida. Entonces, al captar el espíritu de la palabra, será mi especial tesoro de todos los pueblos de la tierra.
Cuando yo entiendo eso, por más que el diablo quiera venir a robar, matar y destruir, la sentencia de muerte, el querer acabarme, el querer liquidarme, el querer hacerme naufragar de la fe, todo lo que el diablo planea es cancelado. Amén. Porque yo me aferro a la revelación divina. Amén. Amén. A esa palabra de Dios que sale de su boca y que no vuelve a él vacía, sino que será prosperada en aquello por lo cual Dios la lanzó, Dios la proclamó. Que podamos aprender a ser sensibles en ese nivel. Amén. De la palabra del Señor. Muchos han tratado de usar la palabra aún en las redes para criticarnos. Y el espíritu que uno percibe, ahí uno se da cuenta que esta gente le falta el espíritu, le falta misericordia, le falta amor. ¿Saben de palabra? Uf. Pero no es la palabra que da vida. Es una palabra que trae condenación, que trae juicio. Acá el Señor les dice, si das oído a mi voz y guardás mi pacto, vas a ser mi especial tesoro. Vas a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Qué importante es permitir que la palabra, cuando la oigo, limpie en mi vida lo que está mal, ¿no? Sí. Dejar que esa espada de doble filo penetre de tal manera que si hay alguna motivación, que si hay algo que está incorrecto, amén. Sí, acepto lo que la palabra del Señor me está diciendo, pero poder discernir con qué espíritu es lanzada la palabra. Por eso es que uno hasta tiene que juzgar la profecía. Puede ser el formato que es profecía, que es palabra de Dios, y así dice Jehová, pero no tiene que juzgar si lo que se está diciendo es verdaderamente palabra de Dios o no. Cuando conoces la verdad, porque la palabra de Dios permanece en vos, vas a ser mis discípulos y la verdad te va a permitir vivir en esa libertad. Vamos a orar en unos instantes para que usted también pueda ser sensible a la palabra de Dios. Ahora, el libro Serás verdaderamente libre también se encuentra disponible en iBook Store. Este material, escrito por el reverendo Omar Cabrera Jr., está disponible en cualquier lugar del planeta en su formato electrónico, para que lo puedas disfrutar en la comodidad de tu computadora, tablet o smartphone. Abra su corazón en este instante, pidiéndole al Espíritu Santo que traiga esa revelación, que sus oídos sean abiertos. Y aún no pedirle al Señor que los oídos se abran para poder escuchar esa voz. Así que, Omar, ¿nos guías en oración? Como decíamos, la clave para poder escuchar la voz del Señor es profundizar en la palabra del Señor. Todos los días, ver qué es lo que el Señor me quiere decir. A través de esa revelación escrita es que voy a sensibilizar mi oído para cuando el Espíritu Santo me hable y poder discernir si el Espíritu que me está hablando es el Señor o si es mi carne o el mundo o el diablo. Señor, yo te pido que hagas a cada uno de tus hijos cada vez más sensibles a la voz del pastor. Ese pastor que dio sus vidas por las ovejas. Ese pastor que nos ama con un amor entrañable y que planeó un futuro glorioso, lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Señor, haznos cada día más sensibles a esa voz. Que podamos, Señor, escuchar tu voz claramente para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda del camino, del derrotero, de la meta, del plan que tú tienes para cada uno de nosotros.
Ayúdanos a callar nuestra propia voz interior, aquella que quiere traer confusión a nuestras vidas, que quiere rebelarse en contra de la voluntad de Dios, que no es sensible a las cosas espirituales. Aún, Señor, haznos tan sensibles a tu voz que podamos discernir cuando nace otro espíritu de nuestros corazones, cuando es otra influencia la que quiere desviarnos de tu propósito, engañarnos, que seamos defensores de la verdad y no permitamos que las mentiras o las preguntas, los cuestionamientos, los interrogantes del enemigo quieran venir a plantar duda, incredulidad en nuestros corazones. Señor, haznos sensibles a ese delicado silbo apacible de tu voz que nos quiere hablar, que nos quiere guiar, que nos quiere mostrar el camino glorioso que has preparado para cada uno de nosotros. Y una vez que recibamos esa revelación, Señor, enséñanos a ser obedientes a la voz que nos habla, guardar tu pacto, cumplir tus promesas, cumplir con tu propósito, para poder vivir esa vida gloriosa que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, nos comprometemos a oír y a obedecer tu voz todos los días de mi vida, sabiendo que eso cancelará todo plan del enemigo en contra nuestra. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué hermoso poder compartir este tiempo con usted, que a partir de hoy pueda subir a un nuevo nivel de revelación en el Señor. Te bendiga.